El 26 de enero de 1972, la mañana comenzó como cualquier otra en el aeropuerto de Copenhague. El aire gélido del invierno escandinavo envolvía la terminal mientras los pasajeros transitaban por los pasillos brillantes, arrastrando maletas y consultando boletos. Entre ellos, una joven de 22 años caminaba con paso ligero hacia la puerta de embarque, su uniforme turquesa de azafata de JAT Yugoslav Airlines impecable, su sonrisa radiante. Vesna Vulović había dormido bien en el Hotel Sheraton la noche anterior, un lujo que ella consideraba uno de los mejores beneficios de su trabajo. Para una chica nacida en Belgrado, hija de un hombre de negocios y una instructora de ejercicios, cada vuelo representaba una ventana al mundo que durante años había anhelado conocer. Vesna no era una azafata cualquiera. Su historia estaba marcada por el destino desde mucho antes de ese día fatídico. Apenas un año atrás, en 1971, cuando terminó su primer año en la universidad, convenció a sus padres para que la dejaran viajar a Reino Unido con el pretexto de perfeccionar su inglés. Lo que iba a ser una estancia de pocos meses en casa de amigos de la familia en Newbury se convirtió en una aventura de casi 2 años. Vesna estaba fascinada con los Beatles, con la cultura británica, con las calles de Londres, que exploraba cada vez que podía escaparse de sus estudios. Cuando finalmente regresó a Belgrado, sus padres la recibieron aliviados, pero también preocupados por el cambio que habían notado en ella. La joven tenía ahora una mirada distinta, la mirada de alguien que había probado la libertad y no quería renunciar a ella. Fue entonces cuando vio a una amiga suya con el uniforme de azafata de JAT. La imagen quedó grabada en su mente como una epifanía. Su amiga acababa de regresar de Londres, había estado allí apenas un día, y ya estaba de vuelta con historias nuevas y un brillo especial en los ojos. Vesna pensó, ¿por qué no yo? Podría ir a Londres una vez al mes. La decisión estaba tomada. Se presentó a las pruebas de selección de JAT, la aerolínea de bandera de Yugoslavia y la más grande del país. Sin embargo, había un problema. Vesna sufría de hipotensión crónica, una condición que casi con certeza la descalificaría en el examen médico. Las azafatas necesitaban tener una presión arterial estable para soportar las exigencias del trabajo. Pero Vesna no era de las que se rendían fácilmente. La mañana del examen médico se bebió varios cafés seguidos, uno tras otro, esperando que la cafeína elevara su presión lo suficiente para pasar. Funcionó. Los médicos aprobaron su ingreso y en septiembre de 1971, apenas 3 meses antes de aquel día de enero, Vesna Vulović se convirtió oficialmente en azafata de JAT. Ahora, mientras caminaba por el aeropuerto de Copenhague ese día frío de invierno, Vesna ni siquiera debería haber estado allí. El vuelo 367 no era originalmente su asignación, un error administrativo, una confusión con otra compañera que también se llamaba Vesna, la había colocado en el roster de ese vuelo. Cuando se dio cuenta del error, Vesna decidió no corregirlo. Después de todo, nunca había estado en Dinamarca y la oportunidad de conocer Copenhague era demasiado buena para desperdiciarla. Esa decisión, tomada casi por capricho, cambiaría su vida para siempre de maneras que jamás podría imaginar. El vuelo 367 de JAT había despegado de Estocolmo a la 1:30 de la tarde. Era un McDonnell Douglas DC-932, matrícula GUHT. Un avión relativamente nuevo que había realizado su primer vuelo apenas un año antes, y tenía un total de apenas 2.091 horas de vuelo. La aeronave estaba en perfectas condiciones, pilotada por el comandante Ludwig Rasdry, un veterano con miles de horas de experiencia, acompañado por el primer oficial Ratko Mihic. El plan de vuelo era simple y rutinario. Estocolmo con destino a Belgrado, con 2 escalas programadas en Copenhague y Zagreb.
Era una ruta que la aerolínea realizaba constantemente, sin incidentes, sin sobresaltos. Solo otro día más en los cielos europeos. Cuando el DC-9 aterrizó en Copenhague a las 2:30 de la tarde, Vesna y el resto de la tripulación secundaria estaban esperando en la terminal. Observaron desde las ventanas cómo el avión se estacionaba en la plataforma, cómo los pasajeros descendían por la escalerilla. Vesna notó algo extraño en ese momento, un detalle que más tarde recordaría con escalofriante claridad. Uno de los pasajeros que bajaba del avión parecía terriblemente molesto, casi furioso. Su lenguaje corporal era tenso, sus movimientos bruscos. No fue solo Vesna quien lo notó. Otros miembros de la tripulación también lo vieron, al igual que el gerente de la estación en Copenhague. El hombre desapareció en la terminal y nunca volvió a abordar el vuelo. Años después, Vesna diría: «Creo que ese hombre puso la bomba en el equipaje. Creo que registró una maleta en Estocolmo, bajó en Copenhague y nunca volvió al avión». Pero en ese momento era solo una observación pasajera, un pensamiento fugaz que pronto sería olvidado ante la emoción de explorar una nueva ciudad. La tripulación que había llegado desde Estocolmo fue reemplazada completamente. Vesna, junto con otras 2 azafatas, el comandante Rasdri y el primer oficial Mijic, conformaban ahora el equipo que llevaría el vuelo desde Copenhague hasta su destino final en Belgrado. Abordaron la aeronave con profesionalismo. Vesna revisó los compartimientos superiores, verificó que todo estuviera en orden en la cabina, preparó los carritos de servicio con bebidas y alimentos. En total, había 28 personas a bordo, 23 pasajeros y 5 tripulantes. Familias que regresaban a casa, hombres de negocios, algunos estudiantes, todos con sus propias historias, sus propios destinos, sus propias razones para estar en ese avión ese día. A las 3:15 de la tarde, el DC-9 despegó del aeropuerto de Copenhague. El clima era frío pero despejado, las condiciones de vuelo excelentes. La aeronave ascendió suavemente, ganando altitud mientras dejaba atrás las costas danesas y se adentraba en el espacio aéreo europeo. Los pasajeros se acomodaron en sus asientos, algunos sacaron libros o revistas, otros simplemente miraban por las ventanillas, observando cómo las nubes formaban un manto blanco debajo de ellos. Vesna y sus compañeras comenzaron a preparar el servicio. Era la parte del vuelo que más disfrutaba, la oportunidad de interactuar con los pasajeros, de escuchar sus historias, de hacerlos sentir cómodos a más de 10.000 metros de altura. El vuelo avanzaba sin contratiempos. El comandante Rasdri mantenía el DC-9 en su nivel de crucero 33.000 pies, aproximadamente 10.200 metros sobre el nivel del mar. Desde la cabina, la vista era espectacular. Un cielo azul infinito arriba, un océano de nubes blancas abajo. La radio crepitaba ocasionalmente con comunicaciones rutinarias del control de tráfico aéreo. Todo estaba en orden. Todo era perfectamente normal. Era exactamente el tipo de vuelo tranquilo que los pilotos apreciaban, el tipo de vuelo que permitía a las azafatas trabajar con calma, el tipo de vuelo donde nada podía salir mal. En la cabina de pasajeros, Vesna empujaba uno de los carritos de servicio por el pasillo estrecho. Su uniforme turquesa se movía elegantemente mientras se inclinaba para ofrecer bebidas, para responder preguntas, para sonreír a los niños que la miraban con curiosidad. No tenía ni idea de que estaba viviendo los últimos minutos de normalidad de su vida. No podía saber que en apenas unos instantes todo cambiaría de maneras inimaginables. El reloj marcaba las 4 de la tarde. El DC-9 volaba sobre territorio checoslovaco, cerca de la frontera con Alemania Oriental, acercándose al NDB Hermsdorf, un punto de navegación rutinario en la ruta.
Abajo, el pueblo de Srpska Kamenice dormitaba en su tarde invernal, ajeno a la tragedia que estaba a punto de descender desde los cielos. Y entonces, a las 4:01 de la tarde, el mundo de Vesna Vulović explotó en una bola de fuego y metal retorcido. Pero lo que vendría después desafiaría toda lógica, toda ciencia, toda comprensión humana sobre los límites de la supervivencia. El primer indicio de que algo estaba terriblemente mal llegó en forma de un rugido ensordecedor. En las 4:01 de la tarde, 46 minutos después del despegue de Copenhague, una explosión masiva rasgó el compartimiento de equipaje en la parte delantera del McDonnell Douglas DC-9. El sonido fue instantáneo y catastrófico, un trueno metálico que atravesó el fuselaje como un grito primitivo de destrucción. La bomba, oculta cuidadosamente dentro de una maleta marrón rojiza, había sido diseñada con precisión. Un mecanismo de reloj de alarma había detonado los explosivos y los dispositivos pirotécnicos exactamente en el momento planeado. La elección del momento no era casual. El explosivo había sido colocado para detonar cuando el avión estuviera en su punto más vulnerable, lejos de cualquier aeropuerto, volando sobre territorio de la Guerra Fría, en una altitud donde la supervivencia sería imposible. La explosión no solo destruyó el compartimiento de carga, sino que comprometió instantáneamente la integridad estructural de toda la aeronave. El fuselaje del DC-9, diseñado para soportar enormes presiones a gran altitud, no estaba preparado para este tipo de fuerza explosiva desde su interior. Las ondas de choque viajaron a través de la estructura del avión a la velocidad del sonido, fracturando vigas, rompiendo remaches, desintegrando conexiones que habían sido construidas para durar décadas. En cuestión de segundos, el avión comenzó a partirse. No fue una ruptura limpia, sino un proceso violento y caótico, donde la física y la ingeniería colisionaban en un ballet mortal de metal y destrucción. En la cabina de mando, el comandante Razdry y el primer oficial Mijic no tuvieron tiempo de reaccionar. Los sistemas del avión se apagaron simultáneamente. Las luces parpadearon y murieron. Los instrumentos dejaron de funcionar. La grabadora de vuelo se silenció abruptamente, su último registro marcando exactamente las 4:01. No hubo tiempo para un mensaje de radio. No hubo oportunidad para una llamada de emergencia. No hubo posibilidad de explicar a nadie en tierra lo que estaba sucediendo. El DC-9 simplemente dejó de existir como una entidad funcional y se convirtió en 3 pedazos de metal cayendo descontroladamente desde más de 10.000 metros de altura. La descompresión explosiva de la cabina fue instantánea y brutal. En el momento en que el fuselaje se fracturó, la diferencia de presión entre el interior presurizado del avión y la atmósfera exterior a esa altitud creó una fuerza devastadora. El aire dentro de la cabina se expandió violentamente, buscando escape. Los pasajeros que no estaban sujetos a sus asientos fueron literalmente succionados fuera del avión, arrastrados por corrientes de aire que se movían a velocidades supersónicas a través de las aberturas en el fuselaje. Fue una muerte instantánea para la mayoría, aunque algunos pueden haber mantenido la conciencia durante los aterradores segundos de caída libre antes de que la falta de oxígeno a esa altitud los dejara inconscientes. La temperatura a más de 10.000 metros sobre el nivel del mar en pleno enero era de aproximadamente 40 grados bajo cero. Los que fueron expulsados del avión se encontraron de repente expuestos a un frío tan extremo que podía congelar los pulmones en segundos. La falta de oxígeno a esa altitud era igualmente letal. A más de 10.000 metros, el aire contiene menos del 30% del oxígeno disponible al nivel del mar.
Sin una máscara de oxígeno, una persona perdería la conciencia en menos de 30 segundos. Y si por algún milagro alguien permanecía consciente, la caída hacia el suelo tomaría aproximadamente 3 minutos. 3 minutos de puro terror antes del impacto final contra la tierra congelada de Checoslovaquia. Pero en la parte trasera del avión, algo extraordinario estaba sucediendo. Vesna Vulović, que momentos antes había estado en el pasillo con su carrito de servicio, se encontró de repente atrapada en una pesadilla que desafiaba toda comprensión. La explosión la había golpeado con una fuerza invisible, lanzándola contra el carrito de metal que había estado empujando. En el caos de la desintegración del avión, ese carrito, en lugar de convertirse en un proyectil mortal, se convirtió en su salvación. El pesado contenedor de metal, cargado con bebidas y comidas, la presionó contra una sección del fuselaje trasero, creando un espacio pequeño y protegido. Mientras otros eran arrancados de sus asientos y expulsados al vacío helado, Vesna permaneció atrapada, fijada en su lugar por el peso del carrito. La sección trasera del DC-9, que incluía parte de la cola y el área donde Vesna estaba atrapada, se separó del resto de la aeronave, pero mantuvo cierta integridad estructural. Mientras el avión se desintegraba en 3 pedazos principales, esta sección comenzó su propia trayectoria de caída. No era una caída en línea recta, sino una espiral caótica, girando y dando vueltas mientras la gravedad la arrastraba inexorablemente hacia el suelo. La física de la situación era compleja. La sección del fuselaje actuaba como una especie de paracaídas improvisado, su forma irregular creando resistencia al aire que ralentizaba ligeramente la caída. No lo suficiente para salvar a nadie en circunstancias normales, pero cada segundo de desaceleración, cada pequeña reducción en la velocidad terminal, podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Vesna, atrapada en su pequeño espacio protegido, probablemente perdió la conciencia casi de inmediato. Su condición médica preexistente, la hipotensión crónica que casi la había descalificado para ser azafata, ahora se convirtió en su mayor aliada. Cuando la presión de la cabina se desplomó y el oxígeno desapareció, su presión arterial baja provocó que se desmayara rápidamente. Fue un mecanismo de defensa involuntario, pero crucial. Si hubiera permanecido consciente durante la caída, la adrenalina y el terror habrían acelerado su corazón a niveles peligrosos. El impacto que vendría habría hecho que su corazón literalmente explotara en su pecho. Pero inconsciente, su cuerpo relajado, su corazón latiendo lentamente, tenía una posibilidad microscópica de sobrevivir. Mientras tanto, abajo en tierra, la tarde invernal en Srpska Kamenice transcurría con normalidad. El pueblo era pequeño, apenas unas pocas casas dispersas en un paisaje de bosques densos y colinas nevadas en el norte de Bohemia. Era el tipo de lugar donde todos se conocían, donde las tardes eran silenciosas excepto por el crujido ocasional de la nieve bajo las botas o el ladrido lejano de un perro. Bruno Honke, un vecino de la zona, estaba en su casa. Era un hombre de mediana edad que había visto demasiado en su vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, había servido como médico, atendiendo heridos en condiciones horribles, viendo morir a hombres en sus brazos. Después de la guerra, había regresado a su pueblo natal buscando paz, tratando de olvidar las imágenes que lo atormentaban en sus pesadillas. Ese día, Honke estaba cerca de su ventana cuando escuchó un sonido extraño. No fue un trueno, aunque al principio pensó que podría serlo. Fue un rugido distante seguido de un silbido creciente, como si algo masivo estuviera cayendo del cielo. Miró hacia arriba y por un momento vio algo que no podía comprender. Pedazos de metal brillaban en el cielo de la tarde, reflejando los últimos rayos del sol invernal mientras caían en trayectorias caóticas.
No eran meteoros, no eran pájaros. Eran fragmentos de un avión desintegrándose en el aire, dispersándose sobre un área de varios kilómetros cuadrados mientras descendían hacia los bosques nevados. El primer impacto ocurrió a varios kilómetros de distancia, un estruendo sordo que hizo temblar el suelo. Luego otro y otro. Los pedazos del DC-9 golpeaban la tierra con fuerza explosiva, enterrándose en la nieve, partiéndose contra árboles, dejando cráteres en el suelo congelado. El olor a combustible de aviación comenzó a llenar el aire, mezclándose con el humo de pequeños incendios que habían comenzado donde el metal caliente entraba en contacto con la vegetación seca bajo la nieve. Y entonces, en medio de ese paisaje de destrucción, Honke escuchó algo que lo heló hasta los huesos. No era el sonido del metal retorcido o el crepitar de las llamas. Era algo mucho más aterrador y a la vez más esperanzador. Era un grito humano. El caos que siguió a los primeros impactos fue absoluto. Los habitantes de Srpska Kamenice salieron corriendo de sus casas, mirando hacia el cielo con horror y confusión. Algunos habían visto los pedazos del avión cayendo, brillando contra las nubes grises de la tarde. Otros solo habían escuchado las explosiones y ahora veían el humo negro elevándose desde varios puntos en el bosque circundante. Nadie entendía exactamente qué había sucedido, pero todos sabían que era algo catastrófico. Las mujeres gritaban, los niños lloraban, los hombres buscaban herramientas, cualquier cosa que pudiera ser útil. El pánico se mezclaba con un sentido primitivo de urgencia. Si alguien había sobrevivido a eso, necesitarían ayuda inmediatamente. Bruno Honke no esperó. Años de entrenamiento médico-militar le habían enseñado que en situaciones de emergencia, cada segundo cuenta. Ignorando el peligro potencial de combustible inflamable y metal afilado, comenzó a correr hacia el área donde había escuchado el grito. La nieve profunda le llegaba hasta las rodillas, ralentizando su progreso, pero siguió adelante. Sus pulmones quemaban con el aire helado. Su corazón latía violentamente, pero no podía detenerse. Ese grito significaba que alguien estaba vivo. En algún lugar en ese desastre imposible, entre esa devastación incomprensible, había un ser humano que necesitaba ayuda desesperadamente. La escena que encontró era apocalíptica. Los restos del McDonnell Douglas DC-9 estaban dispersos por toda el área como juguetes rotos de un niño gigante. Fragmentos de metal retorcido colgaban de los árboles, pedazos de asientos estaban enterrados en la nieve. Maletas reventadas habían derramado su contenido por todas partes, creando una extraña colcha de patchwork de ropa y objetos personales sobre el blanco de la nieve. El fuselaje principal había golpeado el suelo en un ángulo pronunciado, enterrándose parcialmente en la tierra congelada. El impacto había sido tan violento que había creado un cráter poco profundo, con tierra y nieve lanzadas en todas direcciones. Y entre todo eso, los cuerpos. Honke, que había visto la muerte de cerca durante la guerra, aún así sintió que su estómago se revolvía. No había manera de contar cuántos eran al principio. Estaban dispersos, algunos todavía sujetos a pedazos de asientos, otros simplemente tendidos en la nieve como muñecas rotas. Pero el grito continuaba. Era débil, apenas audible sobre el crepitar de los pequeños incendios y el gemido del metal asentándose, pero estaba allí. Un sonido de dolor, de terror, de vida aferrándose desesperadamente a su existencia. Honke se movió rápidamente pero con cuidado, navegando por los escombros, buscando el origen del sonido, y entonces la vio. En una de las secciones del fuselaje trasero que había caído de forma relativamente intacta, había una mujer. Su uniforme turquesa de azafata estaba empapado en sangre, su piel pálida como la nieve que la rodeaba.
Estaba cabeza abajo, atrapada en una posición grotesca, con el cuerpo de una de sus compañeras encima de ella. Sus zapatos de tacón, esos elegantes zapatos de 3 pulgadas que completaban su uniforme, habían sido arrancados por la fuerza del impacto. Sus pies descalzos estaban azulados por el frío extremo. Honke se acercó con cuidado, evaluando la situación con ojo clínico. La mujer estaba viva, eso era indudable, pero sus lesiones eran devastadoras. Había sangre por todas partes, fluyendo de múltiples heridas, manchando la nieve alrededor de ella. Su respiración era superficial y laboriosa. Cada inhalación producía un sonido húmedo y preocupante que sugería daño pulmonar o sangrado interno. Pero estaba respirando. Contra toda lógica y probabilidad, esta mujer había caído desde más de 10.000 metros de altura y su corazón seguía latiendo. Honke sabía que tenía que actuar rápido. En su cabeza comenzó a hacer el inventario de lo que veía. Fractura de cráneo evidente, sangre saliendo de sus oídos y nariz. Las piernas en ángulos antinatural es que indicaban fracturas múltiples. La forma en que su torso estaba retorcido sugería daño en la columna vertebral. La manera en que respiraba indicaba posibles costillas rotas. Era un milagro que estuviera viva, pero ese milagro no duraría mucho sin intervención médica inmediata. Con una gentileza que contrastaba con la urgencia de la situación, Honke comenzó a trabajar. Primero, necesitaba moverla a una posición donde pudiera respirar más fácilmente, pero tenía que hacerlo sin causarle más daño, especialmente si su columna estaba comprometida. Años de experiencia le guiaban las manos mientras cuidadosamente la reposicionaba, removiendo el cuerpo sin vida de su compañera que había estado presionándola. Vesna gimió con el movimiento, un sonido que partía el alma, pero que también era reconfortante, porque significaba que todavía estaba allí, todavía luchando. Honke quitó su propio abrigo y lo colocó sobre ella, tratando de prevenir la hipotermia que podría matarla tan seguramente como sus lesiones. En temperaturas bajo cero, con su cuerpo en shock y sangrando, la pérdida de calor corporal era una amenaza tan grande como cualquier otra. Otros habitantes del pueblo comenzaron a llegar a la escena. Algunos gritaban al ver la destrucción, otros lloraban al encontrar los cuerpos. Honke les gritó que buscaran mantas, que llamaran a las autoridades, que consiguieran ayuda médica inmediatamente. Su voz tenía la autoridad de alguien acostumbrado a dar órdenes en situaciones de crisis, y la gente obedeció. Mientras tanto, él permaneció junto a Vesna, monitoreando su pulso débil, hablándole aunque ella no pudiera escucharlo, prometiéndole que todo estaría bien, aunque él mismo no lo creyera. Era la misma rutina que había practicado cientos de veces durante la guerra. Mentiras reconfortantes dichas a hombres moribundos, pero esta vez, solo esta vez, tal vez no fueran mentiras. La noticia del accidente se propagó con una velocidad asombrosa. Las líneas telefónicas entre Srbska Kamenice y las autoridades checoslovacas en Praga se encendieron. En cuestión de minutos, los servicios de emergencia estaban siendo movilizados. Ambulancias, equipos de rescate, investigadores de aviación, todos comenzaron a dirigirse hacia el remoto pueblo en el norte de Bohemia. Pero había algo más. Algo que haría que esta respuesta fuera diferente a cualquier rescate de accidente aéreo normal. Los servicios secretos de Checoslovaquia también fueron alertados, y ellos tenían sus propias razones para querer llegar al lugar del accidente antes que nadie más. Era 1972, plena Guerra Fría. Checoslovaquia era parte del Pacto de Varsovia, firmemente bajo la influencia soviética después de la primavera de Praga de 1968, que había sido brutalmente aplastada por tanques soviéticos. Yugoslavia, por otro lado, era un caso especial en el tablero geopolítico.
Bajo el liderazgo de Josip Broz Tito, Yugoslavia había mantenido una posición de no alineación, equilibrándose cuidadosamente entre el este y el oeste, manteniendo relaciones con ambos bloques, pero negándose a ser completamente controlada por cualquiera de ellos. Un avión yugoslavo explotando sobre territorio checoslovaco no era simplemente un accidente. Era un incidente internacional con ramificaciones políticas potencialmente enormes. Los agentes de la seguridad del Estado checoslovaca llegaron al lugar del accidente con órdenes claras: asegurar el área, controlar la información, investigar la causa del accidente con absoluta discreción. Establecieron un perímetro alrededor de toda la zona de los escombros, impidiendo el acceso a la prensa y a cualquier observador no autorizado. Todo sería manejado bajo el más absoluto hermetismo. Mientras tanto, Vesna Vulović finalmente fue colocada en una camilla y llevada a una ambulancia que esperaba. Su estado era crítico. Los paramédicos que la atendieron intercambiaron miradas preocupadas. Ninguno de ellos había visto nunca a alguien tan gravemente herido que siguiera vivo. Las probabilidades de que sobreviviera al viaje al hospital eran mínimas. Las probabilidades de que sobreviviera a las siguientes horas eran casi inexistentes. Pero Vesna Vulović no sabía nada de probabilidades. Mientras la ambulancia aceleraba por los caminos helados hacia el hospital más cercano en Praga, ella flotaba en un estado de inconsciencia profunda, su mente apagada, su cuerpo operando en piloto automático, cada célula luchando por mantenerse con vida. Los médicos en Praga fueron alertados de que estaban recibiendo a la única sobreviviente de un accidente aéreo catastrófico. Prepararon salas de operaciones, reunieron bancos de sangre, convocaron a los mejores cirujanos disponibles. Y aún así, cuando Vesna llegó al hospital y los médicos vieron la magnitud de sus lesiones, muchos de ellos pensaron que era una causa perdida. Nadie sobrevive a una caída de más de 10.000 metros. Era físicamente imposible. Y sin embargo, allí estaba ella, su pecho subiendo y bajando con cada respiración trabajosa, desafiando cada ley de la física y la medicina que ellos conocían. Los primeros diagnósticos fueron devastadores. Los médicos del hospital de Praga trabajaron durante horas esa primera noche, haciendo rayos X, realizando escáneres, evaluando el daño. La lista de lesiones era tan larga que parecía imposible que perteneciera a una sola persona. Fractura masiva del cráneo con múltiples fisuras que se extendían desde la base hasta la corona. Hemorragia cerebral activa que estaba creando presión peligrosa dentro de su cabeza. 3 vértebras cervicales fracturadas, una de ellas completamente aplastada. Ambas piernas rotas en múltiples lugares, con fracturas expuestas donde el hueso había perforado la piel. La pelvis fracturada en al menos 4 puntos, varias costillas rotas en ambos lados, algunas de las cuales habían perforado el tejido pulmonar. Daño masivo a los tejidos blandos, hematomas que cubrían prácticamente todo su cuerpo. Y esto era solo lo que podían ver inmediatamente. Había daño interno que solo se revelaría en los días siguientes. El equipo de neurocirujanos que trabajó en su cráneo esa primera noche no tenía mucha esperanza. La hemorragia cerebral era severa y la presión intracraneal estaba en niveles que normalmente resultaban en muerte o daño cerebral permanente. Necesitaban aliviar esa presión inmediatamente, o Vesna moriría en cuestión de horas. La cirugía fue larga y delicada. Cada movimiento del bisturí potencialmente mortal. Tenían que drenar la sangre acumulada sin causar más daño al tejido cerebral ya traumatizado. Era como desarmar una bomba mientras el reloj seguía corriendo. Cuando finalmente terminaron, en las primeras horas de la madrugada del 27 de enero, Vesna todavía estaba viva. Pero los médicos no podían predecir si despertaría, y si lo hacía,
¿En qué estado mental estaría? Mientras Vesna luchaba por su vida en el hospital, otra batalla estaba comenzando en los escombros del vuelo 367. Los investigadores de aviación habían llegado y comenzaron su trabajo meticuloso de reconstrucción. Cada pedazo de metal, cada fragmento de equipaje, cada componente del avión fue fotografiado, catalogado y analizado. Buscaban pistas sobre qué había causado que el DC-9 se desintegrara en pleno vuelo. Los primeros indicios apuntaron rápidamente a una explosión. El patrón de daño en lo que quedaba del compartimiento de carga era inconfundible. No era una falla estructural, no era un problema mecánico. Algo había explotado dentro del avión, algo lo suficientemente potente como para romper el fuselaje en pedazos. Apenas 24 horas después del accidente, el 27 de enero, un hombre llamó al periódico sueco Kvällsposten. Hablaba en un sueco chapurreado, su voz distorsionada y nerviosa. Se identificó como un nacionalista croata y afirmó que su grupo era responsable del atentado contra el vuelo 367. No dio su nombre, no proporcionó pruebas, solo hizo la afirmación y colgó. El periódico, atónito, publicó la historia inmediatamente. La noticia se propagó por toda Europa como un reguero de pólvora, un atentado terrorista, una bomba, 27 personas muertas en un acto de violencia política deliberada. El contexto geopolítico hacía que la afirmación fuera plausible. Entre 1962 y 1982, nacionalistas croatas llevaron a cabo 128 ataques terroristas contra objetivos yugoslavos. Los grupos separatistas croatas, muchos de ellos operando desde el exilio en países occidentales, estaban luchando violentamente por la independencia de Croacia de Yugoslavia. El gobierno yugoslavo, bajo Tito, había reprimido duramente estos movimientos, pero los ataques continuaban. Solo ese mismo día, 26 de enero, otra bomba había explotado en un tren que viajaba de Viena a Zagreb, dejando 6 heridos. El patrón era claro. Las autoridades yugoslavas inmediatamente señalaron a la Ustaša, una organización terrorista croata especialmente violenta, como los responsables probables del atentado. Los investigadores checoslovacos trabajaron durante 3 meses antes de emitir su informe final. La conclusión oficial fue que una bomba contenida en una maleta marrón rojiza había sido colocada en el compartimiento de equipaje delantero. El dispositivo explosivo había sido activado por un mecanismo de reloj de alarma, cronometrado para detonar cuando el avión estuviera a su altitud de crucero sobre territorio alejado de aeropuertos, donde la supervivencia sería imposible. Era un ataque calculado, diseñado no solo para matar, sino para maximizar el impacto propagandístico. La elección del objetivo, un avión yugoslavo en una ruta internacional, enviaba un mensaje político claro. Pero había algo extraño en la investigación. Los servicios secretos checoslovacos mantuvieron un control extraordinariamente estricto sobre la información. Documentos fueron clasificados como secretos. Testigos fueron interrogados en privado. Algo no encajaba completamente en la narrativa oficial. Mientras tanto, en el hospital de Praga, Vesna Vulović yacía en coma profundo. Pasaban los días y no había cambios. Los médicos monitoreaban sus constantes vitales, ajustaban los medicamentos, realizaban más cirugías para estabilizar sus fracturas. Su habitación estaba bajo guardia policial las 24 horas. Las autoridades temían que los perpetradores del atentado pudieran intentar terminar el trabajo eliminando a la única sobreviviente. Los guardias cambiaban turnos cada 6 horas y nadie, excepto sus padres y el personal médico autorizado, podía acercarse a su puerta. Era una prisión de seguridad disfrazada de habitación de hospital. Los padres de Vesna, devastados por la tragedia, vendieron sus 2 automóviles y parte de su propiedad para pagar los tratamientos médicos especializados que su hija necesitaba.
Cada día se sentaban junto a su cama, tomaban su mano, le hablaban aunque ella no pudiera escuchar, le contaban historias de su infancia, le recordaban los buenos momentos, le suplicaban que regresara con ellos. Los médicos les habían dicho que las probabilidades de recuperación eran ínfimas, que incluso si despertaba probablemente tendría daño cerebral severo, que nunca volvería a caminar. Pero ellos no se rendían. Su hija había sobrevivido a lo imposible. ¿Quién podía decir qué más era posible? El día 27 después del accidente, algo extraordinario sucedió. Los monitores junto a la cama de Vesna comenzaron a mostrar cambios. Sus ondas cerebrales, que habían estado en un patrón consistente de coma, comenzaron a fluctuar. Había actividad, había respuesta. Los médicos se apresuraron a su habitación, realizaron pruebas, verificaron y volvieron a verificar. Y entonces, lentamente, sus párpados comenzaron a moverse. Se abrieron apenas una rendija al principio. La luz brillante de la habitación del hospital hiriendo sus ojos después de casi un mes de oscuridad. Estaba despierta. Vesna Vulović había emergido del coma. Pero la pesadilla estaba lejos de terminar. Cuando Vesna abrió los ojos y miró alrededor de la habitación del hospital, no tenía idea de dónde estaba o cómo había llegado allí. Su último recuerdo era estar en el aeropuerto de Copenhague, emocionada por visitar una nueva ciudad. Todo lo que vino después, la subida al avión, el servicio a los pasajeros, la explosión, la caída, todo había sido borrado completamente de su memoria. Era como si alguien hubiera tomado una goma de borrar y eliminado las últimas horas antes del accidente y todas las semanas siguientes. Los médicos le explicaron que sufría de amnesia severa, una condición común en trauma craneal grave. Su cerebro, en un acto de autopreservación, había bloqueado los recuerdos más traumáticos. Cuando finalmente le dijeron lo que había sucedido, Vesna se desmayó del shock. Un periodista le había mostrado un artículo de periódico que explicaba que era la única sobreviviente del vuelo 367, que había caído desde más de 10.000 metros, que todas las demás personas a bordo habían muerto. La magnitud de la información era demasiado para procesarla. 27 personas muertas, sus compañeras azafatas, con las que había compartido risas apenas horas antes, muertas. Los pilotos que habían saludado profesionalmente, muertos. Los pasajeros a los que había servido bebidas, muertos. Y ella, contra toda lógica, estaba viva. La recuperación de Vesna fue larga y dolorosa, un proceso que desafió las expectativas médicas en cada etapa. Permaneció hospitalizada hasta junio de 1972, casi 5 meses después del accidente. Durante ese tiempo, su cuerpo se convirtió en un campo de batalla donde la voluntad humana se enfrentaba a las leyes de la biología. Las primeras semanas después de despertar del coma fueron las más difíciles. Vesna estaba completamente paralizada de la cintura para abajo. Los médicos le explicaron que el daño a su columna vertebral era tan severo que probablemente nunca volvería a caminar. La vértebra aplastada había comprimido la médula espinal, interrumpiendo las señales nerviosas que controlaban sus piernas. Era una sentencia de silla de ruedas de por vida. Pero Vesna se negó a aceptar ese destino. Con una determinación feroz que asombraba a sus médicos, comenzó un régimen brutal de fisioterapia. Al principio, ni siquiera podía sentir sus piernas, mucho menos moverlas. Los terapeutas las movían por ella, doblando sus rodillas, rotando sus tobillos, manteniendo los músculos activos, aunque su cerebro no pudiera controlarlos. Era frustrante, humillante y dolorosamente lento. Pero después de un mes, sucedió algo milagroso. Un día, concentrándose con toda su voluntad, Vesna logró mover su pierna izquierda. Fue apenas un temblor, un movimiento de centímetros, pero estaba allí.
Los terapeutas casi no podían creerlo. Una semana después, pudo mover también su pierna derecha. En marzo de 1972, Vesna fue transportada en avión de regreso a Belgrado. Era una decisión arriesgada. Volar de nuevo tan pronto después del accidente podría haber sido traumático, especialmente para alguien en su condición. Pero Vesna, gracias a su amnesia, no recordaba el accidente y, por lo tanto, no tenía miedo de volar. Cuando los médicos le ofrecieron una inyección hipnótica para ayudarla a dormir durante el vuelo, ella la rechazó. «No tengo miedo de volar», dijo simplemente. «No recuerdo nada del accidente». Fue una declaración que dejaría sorprendidos a los psicólogos. La amnesia, que parecía una maldición, se había convertido en una bendición inesperada, protegiéndola del trauma psicológico que seguramente habría resultado de recordar esos momentos finales. En Belgrado, Vesna fue instalada en una habitación de hospital que se convirtió en su hogar durante los siguientes 3 meses. La fisioterapia continuó, más intensa ahora. Aprendió a sentarse sin ayuda, luego a transferirse de la cama a una silla de ruedas. Cada pequeño logro era celebrado como una victoria mayor. Sus médicos visitaban cada 2 o 3 días, monitoreando su progreso, ajustando sus tratamientos. Realizó varias operaciones más para reparar los daños que las primeras cirugías de emergencia no habían podido abordar completamente. Le instalaron clavos y placas de metal en sus piernas, reconstruyeron su pelvis, fusionaron las vértebras dañadas en su columna. Su cuerpo se convirtió en una obra de ingeniería médica, metal y hueso trabajando juntos para mantenerla de pie. Y entonces, 10 meses después del accidente, sucedió lo imposible. Con la ayuda de barras paralelas y 2 terapeutas sosteniéndola, Vesna Vulović se puso de pie. Sus piernas temblaban violentamente con el esfuerzo, cada músculo gritando después de meses de desuso. El dolor era intenso, lágrimas rodaban por sus mejillas, pero se mantuvo de pie. Y luego, concentrándose con cada fibra de su ser, dio un paso, solo uno, antes de que sus piernas cedieran y los terapeutas tuvieran que sostenerla. Pero fue un paso, y si podía dar uno, eventualmente podría dar 2, y si podía dar 2, podría caminar. La noticia de su recuperación se propagó por Yugoslavia como un rayo. En un país dividido por tensiones étnicas y políticas, Vesna se convirtió en un símbolo de unidad y resistencia. No importaba si era serbio, croata, bosnio o esloveno. La historia de esta joven que había caído del cielo y sobrevivido resonaba con todos. El propio presidente Tito la recibió con honores cuando finalmente pudo salir del hospital. Le otorgó una condecoración, un reconocimiento formal de su extraordinaria supervivencia. Pero más importante que el metal y la cinta era lo que Vesna representaba. En medio de la Guerra Fría, en un mundo donde la violencia y el terrorismo parecían estar en todas partes, ella era prueba de que la vida podía vencer a la muerte, que el espíritu humano podía soportar lo insoportable. Miroslav Ilić, un cantante folk serbio popular, grabó una canción titulada Vesna Stewardesa, Vesna la azafata. La melodía se escuchaba en radios por todo el país. Niños en Srpska Kamenice eran nombrados en su honor. Bruno Honke, el hombre que la había encontrado y salvado, tuvo una nieta nacida 6 semanas después del accidente. La llamaron Vesna. Un hotel cerca del lugar del accidente fue rebautizado Pensión Vesna. Ella se había convertido en una leyenda viviente, y cada vez que alguien la reconocía en la calle, querían tocarla, como si su suerte pudiera ser contagiosa. En septiembre de 1972, menos de 9 meses después del accidente, Vesna expresó su deseo de volver a trabajar como azafata. Para sorpresa de muchos, estaba dispuesta a volar de nuevo.
Pero JAT Yugoslav Airlines tenía otras ideas. La administración de la compañía estaba preocupada por la publicidad que atraería tener a Vesna de vuelta en los vuelos. Cada pasajero querría hablar con ella, tomarle fotos, escuchar su historia. Sería una distracción constante. Además, aunque Vesna había recuperado la capacidad de caminar, tenía una cojera permanente. Su columna vertebral había quedado torcida por el trauma y cada paso le causaba dolor. Después de largas negociaciones, JAT le ofreció un trabajo de escritorio, negociando contratos de carga en las oficinas centrales de la compañía en Belgrado. No era lo que Vesna quería, pero lo aceptó. Sin embargo, la historia no terminó allí. Vesna insistió e insistió y eventualmente JAT cedió parcialmente. Le permitieron volver a volar, pero solo ocasionalmente, en vuelos seleccionados, y cada vez que lo hacía era un evento. Los pasajeros se sorprendían al verla, reconociendo instantáneamente el uniforme turquesa y el rostro que había estado en todos los periódicos. Querían sentarse junto a ella, hacerle preguntas, escuchar de primera mano cómo había sobrevivido. Vesna respondía pacientemente, una y otra vez, contándoles los detalles que había aprendido de otros, porque ella misma no recordaba nada. Era una historia ajena contada en primera persona, una narrativa sobre alguien llamado Vesna Vulović, que resultaba ser ella pero que se sentía como una extraña. En 1985, 13 años después del accidente, Vesna recibió reconocimiento internacional. Fue invitada a Londres para recibir oficialmente su certificado del libro Guinness de los récords mundial. El récord, sobrevivir a la caída más alta sin paracaídas, 10.160 metros. Quien le entregó el certificado fue Paul McCartney, el legendario miembro de los Beatles. La ironía no pasó desapercibida. Vesna se había convertido en azafata en parte debido a su amor por los Beatles, soñando con volar a Londres para ver a sus ídolos. Y ahora uno de ellos estaba estrechando su mano, felicitándola por su increíble supervivencia. La vida había cerrado un círculo extraño y maravilloso, pero no todo era gloria y celebración. Los últimos años de la década de 1980 trajeron cambios dramáticos a Yugoslavia. El país comenzó a fragmentarse bajo tensiones étnicas crecientes. Vesna, que había sido un símbolo de unidad, se encontró cada vez más involucrada en política. Se convirtió en una activista vocal, participando en protestas contra el régimen nacionalista de Slobodan Milošević. Hablaba en mítines, escribía cartas a periódicos, usaba su fama para llamar la atención sobre lo que veía como los peligros del nacionalismo extremo. Era irónico. Su vida había sido salvada posiblemente por terroristas nacionalistas croatas, y ahora ella luchaba contra el nacionalismo serbio. En 1990, JAT Yugoslav Airlines la despidió. La razón oficial fue reestructuración, pero todos sabían la verdad. Era castigo por sus actividades políticas. El gobierno de Milošević no podía arrestarla. La publicidad negativa habría sido desastrosa, pero podían hacerle la vida difícil de otras maneras. Vesna perdió no solo su trabajo, sino también su propósito. Durante casi 2 décadas, su identidad había estado entrelazada con ser la azafata que sobrevivió. Ahora era simplemente una disidente desempleada en un país que se desmoronaba. A medida que Yugoslavia se desintegraba en los años 90, sumida en guerras brutales y limpieza étnica, las preguntas sobre lo que realmente había sucedido el 26 de enero de 1972 comenzaron a resurgir. En 1997, el periódico checo Letek a Cosmonautica publicó un artículo que planteaba dudas sobre la narrativa oficial del accidente del vuelo 367. Según el artículo, citando fuentes anónimas dentro de la Fuerza Aérea Checoslovaca, el avión no había sido derribado por una bomba terrorista.
En cambio, había sido abatido por error por las defensas aéreas checoslovacas. La teoría era que el DC-9 había experimentado problemas técnicos. Había descendido bruscamente intentando un aterrizaje de emergencia y al desviarse de su ruta asignada y bajar su altitud sin autorización, había sido confundido con un avión enemigo. La teoría ganó tracción real en 2009 cuando dos periodistas de investigación, Peter Hornung Andersen y Pavel Tyner, publicaron un informe detallado en la revista alemana Tagesschau. Su investigación, que había tomado casi 2 años y se basaba en documentos desclasificados del Archivo Nacional Checo y la Autoridad de Aviación Civil, pintaba un cuadro muy diferente de los eventos. Según su análisis, el vuelo 367 nunca estuvo a 10.000 metros de altitud cuando ocurrió el desastre. En cambio, había descendido a solo 800 metros sobre el suelo debido a problemas no especificados. A esa altitud, cerca de instalaciones militares sensibles, incluyendo una base de armas nucleares, fue confundido con una amenaza y derribado por cazas MiG checoslovacos. Si esta teoría era cierta, tenía implicaciones masivas. Significaba que el récord de Vesna no era válido porque ella no había caído desde 10.000 metros, sino desde menos de 1.000. Significaba que su supervivencia, aunque todavía extraordinaria, era al menos físicamente posible. Significaba que toda la narrativa sobre terroristas croatas había sido una mentira conveniente para encubrir un error militar embarazoso durante la Guerra Fría. Significaba que el gobierno checoslovaco había fabricado evidencia y suprimido la verdad durante décadas. Los periodistas citaron testimonios de testigos oculares en Srpska Kamenice que afirmaban haber visto el avión todavía intacto pero en llamas, volando bajo por debajo de las nubes antes de estrellarse. Mencionaron que el área de dispersión de los escombros era demasiado pequeña para una desintegración a gran altitud. Señalaron inconsistencias en los informes oficiales. Documentos que habían sido alterados o que faltaban convenientemente. Peter Hornung Andersen declaró a la prensa: «Es extremadamente probable que la versión oficial fuera inventada por las autoridades comunistas para encubrir que el vuelo JAT 367 fue derribado por error». Sin embargo, el mismo Hornung admitió que solo tenían indicios, no pruebas concluyentes. La Autoridad de Aviación Civil checa respondió rápidamente, descartando la teoría de la conspiración como especulación mediática. Su portavoz enfatizó que la evidencia más importante, los datos de las cajas negras, confirmaba sin duda que el avión estaba a 10.000 metros cuando ocurrió la explosión. Ambas cajas negras habían sido recuperadas, abiertas y analizadas en Ámsterdam en presencia de expertos de Checoslovaquia, Yugoslavia y los Países Bajos. Los datos eran claros e inequívocos. Un experto militar checo, citado por la revista Technet, señaló lo absurdo de la teoría de encubrimiento. En caso de violación del espacio aéreo, el incidente se habría resuelto con aviones de combate, no con misiles. Además, aproximadamente 150 a 200 personas habrían sabido sobre el incidente. No tendrían razón para no contar sobre el incidente hoy. Cuando se le preguntó a Vesna sobre estas teorías alternativas, ella respondió con su característica honestidad: «Como no recuerdo nada, no puedo confirmar ni desmentir nada». Era una postura frustrante para los investigadores, pero perfectamente lógica para ella. Sin memoria del evento, ¿cómo podía decir qué había sucedido realmente? Lo único que sabía con certeza era que había subido a un avión en Copenhague y había despertado casi un mes después en un hospital de Praga con su cuerpo destrozado. Todo lo que había ocurrido entre esos dos puntos era especulación, ya fuera la versión oficial o las teorías alternativas. Independientemente de la verdad,
sobre la causa del accidente, los cambios que trajo a la aviación fueron reales y duraderos. La investigación del vuelo 367, junto con otros incidentes similares de la época, llevó a mejoras significativas en la seguridad de equipaje. Los procedimientos de inspección se volvieron más rigurosos. Se desarrollaron nuevas tecnologías de detección de explosivos. Los compartimientos de carga fueron reforzados en nuevos diseños de aeronaves. Las aerolíneas implementaron protocolos más estrictos para rastrear quién había empacado qué en cada maleta. Aunque estos cambios llegaron demasiado tarde para las 27 personas que murieron en el vuelo 367, potencialmente salvaron miles de vidas en las décadas siguientes. La vida de Vesna, después de perder su trabajo en 1990, fue difícil. Se divorció de su esposo Nikola Breca, un ingeniero mecánico con quien se había casado en 1977. Ella atribuyó el divorcio a su hábito de fumar un cigarrillo tras otro, una adicción que había desarrollado después del accidente para lidiar con el estrés y el dolor crónico. Vivía sola en un apartamento destartalado en Belgrado, sobreviviendo con una pensión mensual de apenas 300 euros. La mujer que había sido celebrada como heroína nacional, que había conocido a presidentes y estrellas de rock, que había sido el centro de atención internacional, ahora vivía en relativa pobreza y oscuridad. Los últimos años de Vesna estuvieron marcados por un síndrome de sobreviviente cada vez más intenso. En entrevistas hablaba abiertamente sobre su culpa. Cada vez que pienso en el accidente, tengo un sentimiento predominante y grave de culpa por haber sobrevivido y lloro, dijo al periódico The Independent en 2012. Luego pienso que tal vez no debería haber sobrevivido en absoluto. No sé qué decir cuando la gente dice que tuve suerte. La vida es tan dura hoy. Era un testimonio desgarrador de cómo la supervivencia, aunque milagrosa, venía con un costo psicológico enorme. Ella había vivido mientras otros murieron, y esa realidad la perseguía cada día. Vesna rechazó numerosas invitaciones de programas de televisión internacionales, incluyendo ofertas de Oprah Winfrey y la BBC. Estaba cansada de contar su historia, cansada de ser definida por esos momentos que ni siquiera recordaba. A medida que envejecía y su salud se deterioraba, dejó de asistir a las conmemoraciones anuales en Srpska Kamenice, eventos que había frecuentado religiosamente durante décadas. Su cuerpo, que había soportado tanto trauma, finalmente comenzaba a rendirse. Problemas cardíacos crónicos la debilitaban progresivamente. El 23 de diciembre de 2016, los amigos de Vesna comenzaron a preocuparse cuando dejó de responder sus llamadas telefónicas. Después de varios días intentando contactarla, solicitaron a cerrajeros que forzaran la puerta de su apartamento. La encontraron muerta en su cama. Las autoridades determinaron que había fallecido por causas naturales, probablemente un ataque cardíaco. Tenía 66 años. Fue enterrada en el nuevo cementerio de Belgrado el 27 de diciembre. Un funeral tranquilo, atendido por familiares cercanos y algunos amigos. No hubo fanfarria, no hubo cobertura mediática internacional. La mujer que había desafiado a la muerte tan espectacularmente 44 años antes, finalmente había encontrado paz. La historia de Vesna Vulović sigue fascinando a personas en todo el mundo. Su récord en el libro Guinness permanece intacto, a pesar de las teorías de conspiración. Ninguna otra persona ha sobrevivido documentadamente a una caída de esa magnitud. Programas como Mythbusters han intentado explicar científicamente cómo fue posible. Concluyeron que, bajo circunstancias exactas, extraordinariamente específicas y esencialmente irrepetibles, la supervivencia es teóricamente posible. Se necesitaría que la persona estuviera en la sección del fuselaje
que permanece más intacta atrapada de manera que su cuerpo no sea expulsado, cayendo en un ángulo favorable, aterrizando en una superficie que amortigüe el impacto como nieve profunda o bosque denso, y teniendo características fisiológicas como baja presión arterial que prevengan un ataque cardíaco durante el impacto. Todos esos factores se alinearon para Vesna ese día de enero de 1972. Fue un milagro estadístico, una combinación de circunstancias tan improbable que desafía el cálculo. Y sin embargo, sucedió. Su vida después del accidente fue compleja, marcada tanto por la celebración como por el sufrimiento, por el reconocimiento internacional y por la lucha personal. Pero a través de todo, Vesna demostró una resiliencia extraordinaria. Aprendió a caminar de nuevo cuando los médicos dijeron que era imposible. Regresó a volar cuando el trauma debería haberla mantenido en tierra. Usó su fama para defender causas en las que creía, incluso cuando le costó su carrera. Vivió su vida en sus propios términos, rechazando ser definida únicamente por su supervivencia. Las lecciones de su historia trascienden la aviación. Nos recuerdan la fragilidad y la tenacidad simultáneas de la vida humana. Nos muestran que en medio de tragedia incomprensible, los milagros pueden ocurrir. Nos enseñan que sobrevivir es solo el comienzo, que la verdadera fortaleza se revela en cómo vivimos después de sobrevivir. Vesna Vulović cayó del cielo y vivió para contarlo, aunque ella misma no pudiera recordar la caída. Su legado no es solo un récord en un libro, sino un testimonio de lo que el espíritu humano puede soportar cuando se enfrenta a lo imposible. Si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para descubrir más historias increíbles de la aviación. Cada semana exploramos los misterios, los milagros y las tragedias que han marcado la historia de los aeropuertos y los cielos. ¿Conoces algún otro caso que deberíamos investigar? Déjanos tus sugerencias en los comentarios y no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Porque en el mundo de la aviación, la verdad siempre es más extraordinaria que la ficción y cada historia merece ser contada. Nos vemos en el próximo vuelo.